Con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre ti. Eso dijo el profeta Isaías de parte de Dios. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da una vez más de llegar a tanta y tanta gente que a través de este glorioso y poderoso ministerio de Apocalipsis Network están sencillamente, Señor amado, muy pendientes a la palabra que se va a presentar, la palabra que se va a exponer en este nuevo día que tú has hecho. Gracias, Señor, por tanta gente que hoy tú escoges porque eres tú a través de la presencia del Espíritu Santo para que puedan oír la palabra que rompe, que destruye, la palabra que sencillamente quita toda maldad y todo pecado, la palabra que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, la palabra que se utilizó, aquel verbo que se hizo carne desde el principio y habitó entre vosotros, dice el apóstol Juan. Por lo tanto, le damos gracias, gloria y honra a ti, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, ponemos esta programación en tus manos, ponemos a todo aquel que nos está viendo y nos está escuchando en esta hora, y que el Espíritu Santo estremezca el Espíritu Santo se manifieste de una forma poderosa y gloriosa, llevando a ese hombre, enfocando al ser humano al Calvario para ser salvo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenos días, USA. Regresa con su temporada 32 en un tiempo donde el mundo cambia. Pero la verdad permanece. Un espacio donde los acontecimientos globales se analizan con claridad en el editorial. Y donde, en diciendo lo que otros callan, se alza una voz firme basada en la palabra de Dios. Bajo la conducción del capellán Raúl H. Delgado. Y junto a invitados especiales que no temen decir la verdad. Buenos días, USA, temporada 32. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de discernir. Es tiempo de verdad. Y así damos comienzo a nuestro segundo día de esta semana, séptima semana. Segundo día, séptima semana, hoy junio 16 de junio. Estamos contentos, estamos activados, venimos con una palabra en esta mañana poderosa junto a nuestros talentos. Pero vamos a dejar por aquí al pastor Rafi Rodríguez López para el saludo inicial de nuestra programa en el día de hoy. Adelante, pastor. Saludos a todos y cada uno de los que están ya en sintonía, esperando que usted sea edificado, consolado, exaltado con la palabra que se va a exponer en este momento. Así es que manténgase en sintonía, invite a otras personas para que entonces también puedan ser bendecidos con la palabra que vamos a estar enseñando, hablando, mis amados hermanos, para todos ustedes. Amén. Bueno, después de este poderoso introducción en la mañana de hoy, queremos darle paso ya a nuestros talentos en la mañana de hoy. Adelante, Esteban. Buenos días, USA presenta Diciendo lo que otros callan, donde la verdad se proclama con valentía. Bueno, hemos venido trayendo estos temas, este tema de amor más fuego es igual a pasión. Hoy vamos a dar comienzo al tema, ¿verdad? Este tema de la pasión. Y vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 1. Santiago, capítulo 4, verso 1. Ahí está en pantalla para que el pastor le dé lectura. Eso es la lectura central en la mañana de hoy. Adelante, pastor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¡Wow! Mire eso. ¿Y qué nosotros, ahí, mire ese verso?
si usted no analiza bien ese verso, tiene dos preguntas, Rafi, interrogativas. Ujú. Dos preguntas interrogativas que hay una palabra ahí que va indirectamente va directamente en las dos preguntas interrogativas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En la Biblia, el término pasión es generalmente no se refiere al entusiasmo o el deseo del romanticismo del español moderno. Ahora, el lugar abarca dos significados principales que son sufrimiento y sacrificio, especialmente en el contexto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy correcto o estoy incorrecto, Rafi, lo que estoy diciendo sobre Bueno, la Raúl, pasión? claro que sí, que estamos correctos, porque la Biblia habla de unas pasiones desordenadas que denotan los deseos o sentimientos que son parte de una vieja naturaleza, caída totalmente, y que definitivamente pues se le llama también vieja criatura y vieja creación. Esas pasiones desordenadas tienen, Raúl Delgado, que venir a la cruz del Calvario para que el gobierno del Espíritu Santo pueda entonces transformarlas y convertirlas. ¿Por qué? Porque esas pasiones desordenadas, mis amados amigos y hermanos, son parte del pecado, de las tinieblas y de todo el origen del espíritu de desobediencia desde el principio. ¿Qué sucede? Que esas pasiones desordenadas, que son parte de la vida del pecado del hombre, tiene que ir entonces a la pasión de Cristo para luego entonces entrar en la pasión de los cristianos por la obra de Dios. Adelante, Raúl. Bueno, si nosotros tomamos la primera parte de ese verso que hemos leído, léelo otra vez, Rafi. ¿De dónde? Escucha. Sí, pero mira lo que hay antes de dónde. Mira lo que hay ahí. Ahí hay un signo de interrogación. Hay un signo de interrogación. Quiere decir que esa es una pregunta investigativa, ¿correcto? Santiago está haciendo una pregunta a la iglesia, Raúl Delgado. Y está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Contéstenme ustedes si pueden, dice Santiago. Entonces le contesta, nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Porque eso si tú observas, lo que me pregunta. Si tú observas esa parte, porque mira lo que dice, las guerras y los pleitos entre vosotros. Exacto. No está diciendo, no está señalando para el mundo. No. No. Entre vosotros. Mira qué importante es esa pregunta interrogativa, porque te está interrogando a ti, pero explícame, Rafi, ¿por qué motivo
¿verdad? En otras palabras, ¿por qué motivo vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí hay dos vertientes. No sé si la pudiste hacer. Ahí hay dos vertientes. La primera te está dando a entender que ahí Satanás se está valiendo, escucha esto, se está valiendo de ciertas pasiones interiores para declarar la guerra entre vosotros y los pleitos entre vosotros. Dime si estoy equivocado o no. ¿Cómo tú lo ves? Si lo ves de esa forma, las dos vertientes, o ves una nada más. Yo te mencioné una para darte espacio a que tú menciones la otra. Sí, Raúl, y yo lo que puedo decir en esta mañana es este texto bíblico y lo que nosotros estamos hablando, lo que tú acabas de hablar y que lo que yo voy a hablar, sea bueno que las personas que todavía no tienen conocimiento vasto de lo que es servirle al Señor, aceptar, arrepentirse, convertirse a Cristo Jesús, lo que conlleva esto, que hay personas que se creen que porque tú estés en una iglesia ya tú tienes que ser perfecto. San Pablo está hablando que todavía, Santiago no fue el que dijo, Raúl, que la lengua es como un bosque, o sea que la lengua puede encender un bosque. Eso lo dijo Santiago. Entonces, ahora, en este texto del capítulo 4, verso 1, en el 3 habla de la lengua, pues Santiago lo que está diciendo que en cualquier momento se puede colar dentro de una congregación, unos pleitos, una lucha. Somos seres humanos que estamos en las congregaciones, Raúl Delgado. Y yo verdaderamente te digo, yo quisiera que nos estén escuchando tanta gente que todavía no le sirven al Señor y que muchas veces piensan que la gente que están dentro de las congregaciones tienen que ser perfectos, aunque ellos sean imperfectos. Entonces Santiago lo que está hablando, Raúl Delgado, es que aún dentro de la misma congregación se puede colar cualquier impulso, cualquier acción de la vieja criatura, aunque el Espíritu Santo esté tratando con ese hombre o con esa mujer. Hay personas que entran dentro de un periodo, dentro de un proceso de nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Muchas veces ellos hacen algo o lo hacen y lo reciben inmediato. Hay otros que lo hacen paulatinamente. Entonces San Pablo lo que está soltando a la iglesia, Raúl Delgado, que en cualquier momento la sabiduría diabólica y satánica de los hombres se puede colar dentro de una iglesia o una congregación en términos de pleitos, en términos de guerra, de divisiones. Claro que sí, eso es innegable, Raúl Delgado. Pero también entonces, cuando tú lees el capítulo 1, pero sigues corriendo hasta el capítulo 4, y me gustaría que la gente que me esté escuchando me dé la oportunidad de nosotros, pues, explicar, ¿verdad? Y contextualizar, esa es la palabra, contextualizar este texto bíblico, capítulo 4, verso 4. Él le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Después que le habla de lo que está pasando, los pleitos, las guerras, dentro de ellos mismos, pues le dice, todo eso pertenece a la vieja criatura. Por eso es que se necesita el movimiento, la acción del nuevo nacimiento a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque esto es un caminar, esto es un aprender, esto es un sometimiento, esto es una enseñanza.
Usted no se convierte a Cristo inmediatamente, usted es un santo, usted es perfecto. No sáquese eso de la cabeza. Y usted que piensa así, tampoco piense de ninguna manera, porque el que viene y acepta a Cristo, el que se convierte a Cristo, comienza dentro de un proceso, Raúl Delgado, de un nuevo nacimiento, cuando sencillamente el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo: tiene que nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás jamás y nunca entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Y esto es, y yo doy gracias a Dios, Raúl Delgado, por este tema, porque esa es una de las pasiones desordenadas, las pasiones que se sienten todavía están ahí y que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Por eso es que esto es por gracia, por misericordia, por bondad y compasión de Dios. Y de ahí se pega mucha gente, Raúl Delgado, para señalar al pobre hermano, al otro hermanito, aquel o aquel, porque sencillamente tiene uno que otro defecto. Esto es una labor del Espíritu Santo, esto es un proceso, una obra del Espíritu Santo. Y Santiago lo que está diciendo a la iglesia: todo esto que ustedes están haciendo jamás y nunca es aceptado por Dios, pero es parte de ese proceso de trabajo del nuevo nacimiento de través del Espíritu Santo. Adelante, Raúl. Fíjate, este tema tiene material, porque mucha gente asocia, Rafi, y yo lo he escuchado y lo he analizado. Mucha gente asocia la pasión como algo que entra en el romanticismo de la persona. ¿Ok? Y están muy, pero muy, muy equivocados. Porque al entusiasmo le llaman pasión hoy en día. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Sí, muy bien. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Sí, mira señor. lo que te estoy diciendo. Que no saben utilizar correctamente la palabra pasión. Pasión se cree que es enamorarse de una persona y ahí está. No se equivoque. Usted ve a alguien apasionado por otra persona en el ámbito del romanticismo, se casa con esa persona y a los 1 o 2 años se rompió. ¿Qué era eso? ¿Entusiasmo o pasión? Porque cuando usted es apasionado por algo, usted lo mantiene, usted lo cuida, usted lo protege, porque usted está apasionado por eso. Ahora, cuando usted está entusiasmado y se le va el entusiasmo a los pies, ay, aquí fue que se enderezó el caballo. En el entusiasmo, cuando usted se le fue, no, pero ahora le dicen, es que se fue el amor. Mire la confusión tan grande que tiene el mundo. Ay, fue que se fue el amor, Rafi. No. Lo que se fue no fue el amor. Lo que se fue no fue la pasión. Lo que se fue el entusiasmo que tú tenías con esa persona. De 1 año, año y medio, 2 años. Cuando ya ese entusiasmo empezó a bajar sus niveles, ahí es que vienen los problemas, Rafi. Porque esa persona va a tratar de buscar a otra para mantener ese mismo entusiasmo a un nivel que lo tenía con la otra persona. Entonces ahí vienen los problemas. Hay que hablar las cosas como son, porque esa es la realidad. Dime si estoy equivocado o no. No, porque Raúl. en el mundo eso es lo que se usa. Por eso dice, léeme el verso 4 de Santiago. ¿Qué dice el verso 4 de Santiago? Por eso que te lo dice bien claro.
¿Ah? Ujú. Verso 4 de O Santiago. almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque usan la táctica del mundo, no se usa la táctica de Cristo. Porque cuando usted tiene pasión por su llamado, cuando usted tiene pasión por lo que usted ha creído, cuando usted tiene pasión de trabajar en la obra del Señor, eso no es un entusiasmo, eso es pasión, porque usted va a mantener todo el tiempo en alto esa pasión. ¿Ah? A mí me critican mucho porque dicen, no, usted es demasiado, que soy demasiado apasionado. ¿Pero por qué? Porque trato de empujar para adelante la carreta, de echarlo para adelante, de que el evangelio sea expandido, de que todo el mundo escuche el mensaje. Por eso estoy apasionado. Yo quiero seguir en esa pasión entonces. Que me llame como me llame, yo quiero seguir en esa pasión. ¿Por qué? Porque la pasión es sufrimiento, Rafi. La pasión es sacrificio. ¿Ah? Eso no es así. Porque esta palabra proviene del latín. Mira de dónde proviene la palabra pasión. Esta palabra proviene del latín, lo que antiguamente los sacerdotes católicos daban su servicio en latín. No sé si tú te das cuenta. Y viviris que no se le entendía, nadie entendía latín. Ellos daban su servicio en latín, que después tuvieron que quitarlo porque nadie entendía nada. ¿Ah? Y ahí vinieron todas esas confusiones que han venido. Bueno, esto viene del latín de la palabra pasión, pero pasión con dos S, no con una. En el latín la pasión es con dos S, no con una, ¿ah? Que significa sufrir o padecer. Esto está en las escrituras y se usa para describir el periodo de agonía, de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Mucha gente le llama que la pasión de Cristo. Y tú lo has escuchado y yo también. Para que usted vea lo que es en el ámbito secular, lo que es la pasión, y lo que es en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Espiritual es sacrificio, sufrimiento. Por eso usted ve que la gente está con mucho entusiasmo, levantan esto, levantan aquello, y de repente dejaron todo abandonado y siguieron andando. Ahí había pasión, Rafi. ¿O eso era entusiasmo? ¿Qué tú crees de eso? No, Raúl, mira, eso fue lo que estamos hablando aquí desde el principio, Raúl Delgado. Un momento determinado, el apóstol Pablo, ahora sí, el apóstol Pablo en el capítulo 1 del verso 18 en adelante, ahí relata, y el tema de ese relato es la culpabilidad del hombre. Dejaron de honrar a Dios y comenzaron a adorar a las imágenes, a todo aquello que sencillamente pues no era compatible con la adoración a Dios. Cambiaron el uso natural. Eso está ahí, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Y dice la Biblia, yo leo lo que dice aquí, hablo lo que dice aquí, Romanos 1:26, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Significa esto que hay unas pasiones de las que tú estás hablando hace unos minutos atrás, que son vergonzosas a la presencia de Dios, por lo que dijimos anteriormente, que proceden totalmente de una vieja criatura, de una vieja creación, proceden totalmente de una vieja naturaleza totalmente afectada
por el pecado original. Y toda la pasión que viene del pecado original es vergonzosa de Dios, porque definitivamente no ha podido todavía chocar contra el Calvario, Raúl Delgado. Cuando nosotros estamos hablando, poniendo lo que es la pasión, sí las hay, pasiones vergonzosas, aquí está en la Biblia. Dios los entregó. Las personas que no tienen a Cristo andan totalmente esclavizados en el pecado y accionando muchas veces en pasiones desordenadas y vergonzosas. Esa es la realidad. Pero ¿qué sucede? Que entonces hay una pasión, es la pasión de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no podemos bajo ningún concepto. Y si lo hacemos en un momento determinado, usted tiene que inmediatamente ir a la presencia de Dios. Eso es claro. Pero nosotros tenemos que entender, Raúl Delgado, que hay que detener cualquier pasión de la que usted no identifica en la Biblia como pasión a las cosas de Dios. Aquí hay un orden y yo quisiera expresarlo en este momento en algunos minutos. Miren, No, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, explícalo mañana, porque mañana tenemos el tiempo suficiente. Lamentablemente venías a exceso de velocidad y el guardia te estaba esperando para aplicarte el ticket. Así que lamentablemente hasta aquí diciendo lo que otros callan. Esteban, adelante con nuestros talentos en la mañana de hoy. Esto fue Diciendo lo que otros callan. Buenos Días USA presenta Los talentos. Buenos días, USA. Aquí el pastor Héctor Rivera Renta para presentar a ustedes la sección Apacentando el Rebaño en esta interesante programación. Saludos fraternales para todos desde su servidor. Extendemos ese saludo a los compañeros anfitriones de esta programación Buenos Días USA, el capellán Raúl H. Delgado y el pastor Rafael Rodríguez López. Y también lo hacemos extensivo a todos aquellos compañeros y compañeras de ministerio que tienen algunas secciones durante la semana en esta programación, aleluya, mañanera y de tanta utilidad para aquel que se interesa en conocer las Sagradas Escrituras y vivir la vida que agrada al Señor, manteniendo, aleluya, su fe, manteniendo su voluntad y su corazón en las verdades eternas reveladas en las Sagradas Escrituras. Así que saludos para todos y oramos al Señor para presentar así la reflexión de hoy. A ti, oh Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gloria, honra y honor y agradecimiento por la bendición que es compartir tu palabra, aleluya, con toda esta audiencia que nos sintoniza y que está con nosotros. La gloria y la honra sea para ti porque nos permites, alabado sea tu nombre, de esta manera, de esta forma, colaborar con la expansión y la divulgación de las verdades de tu santa y bendita palabra, palabra que al decir del mismo Señor son palabras de vida eterna. Gracias por esta palabra y gracias por la bendición de compartirla. Y la bendición, aleluya, que es, aleluya, extender la obra del reino por medio de tu palabra. Y gracias por aquellos que nos escuchan, nos prestan sus oídos, nos prestan su atención para recibir la misma. A tu gloria y a tu honra, Señor, lo hacemos, y a tu gloria y a tu honra, Señor, oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús, siendo este el único mediador entre tú y nosotros, el Cristo que murió por nosotros en la cruz y que ascendió y está a los cielos a tu diestra, intercediendo por nosotros. Así sea siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, a Él damos gloria y honra. Y de inmediato vamos a la palabra del Señor porque, aleluya, el tiempo es corto y lo aprovechamos al máximo en la medida que podemos para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quisiéramos en esta ocasión referirnos, alabado el Señor para siempre, a
alabado el Señor, a una palabra interesante que tenemos en el registro bíblico, en la Biblia en un año. Alabado el Señor, aleluya. Tenemos esta palabra poderosa que es la palabra del Señor y esperamos, aleluya, que la misma le sea de bendición como siempre lo ha sido en el día de hoy. Me estoy refiriendo al capítulo 7 del libro de los Hechos. Y en ese capítulo 7 encontramos a Esteban, aleluya, dando testimonio porque lo arrestan y le llaman la atención con respecto a su prédica, alabado el Señor para siempre, y entonces ante ese concilio que les cita, él da el siguiente testimonio y que para mí resulta interesantísimo por la siguiente razón. Si alguna verdad recalca las Sagradas Escrituras, es la importancia que tiene que tiene que darle cada generación a esas verdades bíblicas, a esas verdades de vida eterna, aleluya, que el Señor les ha comunicado, que que ha producido una transformación y una renovación de vida, aleluya, y que le da por consiguiente, aleluya, accesibilidad a la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Alabado el Señor para siempre. Y por la obediencia a los postulados de la ley en el Antiguo Testamento, según está escrito en las Sagradas Escrituras. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Alabado el Señor para siempre, decía las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora bien, tenemos el sacrificio de Jesús, pero lo que me interesa del capítulo 7 de los Hechos es cómo Esteban, este diácono del grupo de los helenizados, judíos, aleluya, que vivían en la diáspora, posiblemente en Grecia, porque fueron los que se quejaron y los que nombraron, aleluya, para que distribuyeran el pan ante aquella queja. Pero cuando le arrestan por la predicación, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por su predicación y por su palabra irresistible, lo arrestaron, lo llevan ante el concilio. Allí está un joven llamado Saulo dentro de aquella multitud, alabado el Señor para siempre, y Esteban hace lo siguiente, comenzando, aleluya, desde el llamado de Abraham en Ur de los Cardeos, en Mesopotamia, hasta, aleluya, la construcción del templo de Salomón, que es el reclamo que él hace, alabado el nombre del Señor para siempre. Y luego, entonces, una vez eh, habla del templo de Salomón, porque él hace un recuento histórico desde Abraham, luego la renovación a Isaac, a Jacob, el descenso, la ida de José, aleluya, a Egipto, vendido por sus hermanos, luego la llegada de su padre y el resto de sus hermanos, los 75 personas que llegaron, toda la historia de la esclavitud en Egipto, posteriormente la salida, el peregrinaje, y luego el llamado de Moisés, y luego a la oración para siempre, todo el peregrinaje, el reinado, Saúl, David, y entonces le habla del templo de Salomón, y lo último que les dice él es: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ese es el verso 50 del capítulo 7. Alabó el Señor para siempre, el último que acabamos de leer. Y les recalco cómo Esteban conoce toda la historia, de manera que alguien se encargó. Yo no puedo decir que fue su padre, yo no puedo decir que fue su madre, yo no puedo decir quién fue, porque la Biblia no me dice quién fue, pero lo que sí puedo decirles es que Esteban conocía al dedillo la historia de Israel, aleluya, desde el llamado de Abraham, por todo eso, inclusive estoy seguro que conocía posteriormente del templo de Salomón. Lo que pasa es que llega hasta ahí y ahí él mismo hace un paréntesis. Y el paréntesis que él hace es para llamarle la atención a aquellos que en este momento le escuchaban. Y lo que les dice es, aleluya, una verdad en mi tierra, dirían que les rastrilló la verdad y se las puso en la mesa
por no decir en la cara, a todos aquellos del concilio. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y le narra entonces cómo el pueblo durante toda su historia rechazó a los profetas por la dureza de su corazón, alabado, e inclusive les llama la atención a que recibieron la ley por medio de ángeles y no la vivieron y no la guardasteis. Bendito el Señor para siempre. O sea, para todos los efectos, externamente aparentaban alabar al Señor para siempre, que ellos estaban guardando la ley, pero él le dice que no, le llaman inclusive incircuncisos de corazón. Puede que en la carne, aleluya, puedan ser circuncidados, pero no en el corazón. De otras palabras, le dicen toda su práctica es externa, pero no hay nada en su interior. Es una palabra poderosísima, pero me interesa más que nada el conocimiento que tiene Esteban de la historia de su pueblo. Claro, esto lo lleva a una reacción que produce su muerte porque no resistieron, dice la Escritura, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vuelvo otra vez, vuelvo a lo importante que es el conocimiento de la historia, de dónde venimos nosotros. Y alabado el nombre del Señor para siempre, porque, aleluya, estamos en un siglo donde el reclamo de diferentes fuentes a nuestro conocimiento de nuestra historia, a lo que hemos sido y a lo que somos, alabado al Señor para siempre, se hace necesario. Por eso, gloria al nombre del Señor para siempre. Siempre hemos reclamado a aquellos que son de la iglesia de Dios pentecostal a conocer la historia de su iglesia, a conocer la historia de la congregación donde usted milita, a conocer, aleluya, la historia de la iglesia de Dios pentecostal, cómo nació en Puerto Rico y cómo luego se fue extendiendo allende los mares para estar hoy en más de 100 países, 104 creo que fue el último número, o vamos ya por los 110. No estoy seguro, pero sí, estoy seguro que por lo menos 104 sí, alabado al Señor para siempre. Si después de ese conocimiento llegan otros, pues yo no lo sé, pero sé que sobre 104 debe haber, aleluya. Y cada país debe conocer la historia de esa iglesia en su país. Y cada hermano debe conocer la historia, quién llegó, qué produjo en aquellos tiempos. Por lo menos yo le puedo decir lo siguiente. En las primeras asambleas de la Iglesia de Dios pentecostal, los informes incluían la gente que se convertía en los cultos evangelísticos que se daban en esas asambleas, y también se informaban en el informe de secretaría las personas que eran sanadas y las personas que recibían el bautismo del Espíritu Santo durante los cultos de la asamblea. ¿Por qué? Porque alabado el Señor para siempre, esa era una de las metas que tenían aquellos misioneros y aquellos primeros pastores que fueron el Señor conquistando sus corazones en los diferentes pueblos y campos de Puerto Rico. En mi caso, aleluya. Luego la iglesia pasa a diferentes regiones. Llegó allá al estado de Nueva York, para allá para el 28, para el 1928. Luego siguió corriendo por todas las demás regiones que hoy tenemos en toda América, en todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, porque misioneros salieron para llevar este evangelio. Pero hay que conocer la historia como la conocía Esteban, la suya. Alabado el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque no podemos perder en ese sentido la memoria de lo que somos. Estamos fundamentados en una iglesia que desde su origen, como le dijo Pablo a los Corintios, aleluya, no fue fundamentada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue fundamentada en demostración del Espíritu y de poder, porque son incontables, aleluya, las maravillas que el Señor hizo en los primeros años de esta iglesia y las poderosas campañas que se dieron ya para el 50, 24 años o 34 años después, aleluya, donde las manifestaciones de poder, aleluya, eran maravillosas, extraordinarias y de milagros que hoy día la gente se asombra cuando leemos crónicas e historias, aleluya, de esos
extraordinarios acontecimientos. Es decir, aleluya, tenemos que conocer y poder divulgar, aleluya, las verdades que fundamentaron esta iglesia en el poder de Dios. Por eso la visión de esta iglesia es, aleluya, conquistar a otras culturas, a otras naciones con la palabra del Señor, y óigalo como dice la visión, y por el poder transformador, haciendo discípulos con el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso es a la oración para siempre que esta iglesia ha llegado a donde se encuentra hoy. Bendito el Señor para siempre. ¿A dónde se encuentra hoy? ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, que de hecho mi llamado es a las nuevas generaciones a buscar, aleluya, ese poder como mi generación y otras generaciones lo buscaron, yéndose, aleluya, a los montes a orar de noche, clamando por el bautismo del Espíritu Santo, yéndose a las quebradas, yéndose en retiros, buscando el bautismo del Espíritu Santo, porque, aleluya, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, o como dijo Pablo, y lo repito, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, le dice Pablo a los Corintios, y les dice más, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque entre vosotros, y también esto se lo dice Pablo a los Corintios, no quise saber ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y ese es el Señor, aleluya, que dijo, yo me voy, pero no les dejo huérfanos, les voy a enviar otro consolador, y ese otro consolador es el Espíritu Santo de Dios. Conozcamos la historia. Esteban la conocía al dedillo en el caso de Israel. Conozcamos nuestra historia y busquemos, aleluya, que el poder de Dios se mantenga en nuestros altares y principalmente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión en que estemos con ustedes apacentando el rebaño en Buenos Días, USA. Dios les bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde a toda la audiencia de Buenos Días USA y a cada oyente, al equipo de Buenos Días USA que estamos trabajando y colaborando en este gran programa. En este día le habla su hermana y amiga, la misionera Loida Rivera, y es un privilegio compartir esta reflexión sobre la oración, que es la llave para comunicarnos con Dios. La oración no es un ritual, no es una repetición vacía, es la llave que abre nuestra comunicación con Dios. La puente es el puente que conecta nuestra necesidad con su poder y el espacio donde nuestra alma encuentra descanso. Hoy meditaremos en 4 verdades fundamentales que la Biblia nos enseña sobre la oración y que pueden también transformar nuestras vidas si la abrazamos con fe. Primeramente, nuestras oraciones suben al cielo. Si vemos la palabra del Señor claramente en Apocalipsis 8, del 3 al 4, describe esta escena poderosa de cómo nuestras oraciones suben al cielo. Y dice Apocalipsis 3 al 4, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Nuestras oraciones suben como ese incienso agradable a nuestro Dios. Y vemos cómo Apocalipsis describe esta escena. Esto significa que cada palabra, cada suspiro, cada lágrima, cada petición sincera llega como una fragancia agradable delante del Señor. Dios no solo escucha, Él recibe. Dios no solo oye, Él valora. Cuando oramos, el cielo se mueve. Cuando clamamos, algo sucede en lo invisible, mis amados hermanos. Nada de lo que presentamos delante de Dios es ignorado. Dios está atento a cada clamor, a cada súplica,
a cada rogativa. Alabado sea el nombre de Jesús. El punto número 12, la oración es derramar el corazón. La oración no es apariencia, es sinceridad, no es postura, es entrega. No es elocuencia, es verdad. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 10, nos da un ejemplo profundo de Ana, la madre de Samuel. Ella dice en esos versículos que ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y mientras ella lloraba abundantemente, Elí pensaba que ella estaba ebria. Pero ella decía, no es que yo no estoy ebria, es que estoy derramando mi alma delante del Señor, porque tengo una necesidad que solo Él puede suplir, que solo Él puede contestar. Ana no fingió estar bien, no escondió su dolor. Vemos eso, ella no escondió su dolor. No se presentó como una persona fuerte, no. Ella se derramó, ella fue delante de la presencia del Señor y derramó su alma. Y Dios respondió. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que la oración no requiere máscara. Dios no busca discursos perfectos. Él busca corazones honestos, corazones que se derramen delante de Él. Cuando tú te sinceras y yo, cuando nos ponemos delante del Señor y somos sinceros delante de Él, Dios nos restaura, Dios nos levanta. Vemos como Dios le dio la victoria a Ana. Ella fue delante del Señor y el hombre vio que ella aparentemente estaba ebria, pero Dios sabía que era un corazón que estaba con amargura, era un corazón que necesitaba una respuesta y solamente Dios podía darle esa respuesta. ¿Y Dios qué pasó? Vemos, alabado sea el nombre del Señor, que Dios contestó su oración. No solamente Dios le dio a ese hijo que fue un gran profeta, pero de muchos hijos más, otros hijos más, donde ella pudo ver la mano de Dios en su vida. El punto número 3 es la persistencia de la fe mueve la mano de Dios. Jesús mismo nos enseña en Lucas 18 la historia de la viuda insistente. Una mujer que no se rindió, que no se cansó, que no dejó de tocar la puerta. Aleluya. Jesús dice, y después de oír este escenario que Jesús demuestra como un ejemplo de la insistencia, de la persistencia, Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Sí, porque si ese juez injusto le dio lo que aquella viuda insistentemente iba constantemente a tocar la puerta y Él le dio a ella, le contestó su petición y dijo, le voy a contestar para que no me moleste más. Pero le servimos a un Dios amoroso. Le servimos a un Dios misericordioso. Le servimos a un Dios que no es como ese juez injusto, no. Nuestro Dios es un juez justo, un Dios que sabe nuestras necesidades, que conoce nuestras necesidades. Dios escucha a los que perseveran, a los que persisten. Dios responde a los que no sueltan la fe como esta viuda. Dios honra a los que siguen clamando aunque no vean nada todavía. Aleluya, hay que persistir. Dios no cambia. O sea, Dios no cambia su autoridad, su esencia, su poder. Pero vemos que Él cambia lo que Él hace en respuesta a la fe del hombre. Dios cambia, Dios se mueve a misericordia a través de nuestro clamor, de nuestra súplica, de esa fe, de esa persistencia. Aleluya. Dios nos fortalece, nos enfoca, nos madura, nos prepara para recibir lo que pedimos. Y le damos gracias al Señor porque Él nos prepara. Para eso que le pedimos a Él muchas veces ni estamos preparados para recibirlo, pero Él sabe lo que nos conviene.
Y Él da a su tiempo, a su momento, a su hora, en su tiempo preciso. Alabemos al Señor, hermanos. Él es un Dios que sabe lo que hace en nuestras vidas. El punto número 4 es Jesús nos dio el modelo perfecto de la oración. En Mateo 6 del capítulo, ¿verdad? 6, del versículo 6 al 15, vemos que Él nos enseña cómo acercarnos al Padre a orar. A través de esta oración modelo, ¿qué aprendemos de esta oración modelo? Aprendemos que debemos de acercarnos a Dios con humildad. De esta oración aprendemos que debemos de acercarnos con reverencia, que debemos de acercarnos con gratitud, que debemos de presentarnos delante de Él con dependencia. Sí, Señor, yo dependo de ti. Que debemos de presentarnos a Él con perdón, con rendición a su voluntad. El Padre nuestro no es solo una oración para pedir y para repetir. Es una oración modelo de vida, de cómo yo me acerco a Él, qué voy a decir, cómo me voy a acercar a su presencia. Le damos gracias al Señor por este modelo que tenemos para poder ayudarnos a seguir, a imitarlo día tras día. Dios nos muestra que la oración comienza reconociendo quién es Dios, su autoridad, su poder, su soberanía. Por eso cuando oramos, entramos con acción de gracias, reconociendo su grandeza. En Salmo 51, 17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechaza al que viene quebrantado delante de Él. Dios no ignora al que viene sincero. Dios no abandona al que viene con fe. Orar fervientemente es lo que Él requiere de nosotros, creyendo, y como decimos, creyendo sin dudar o creyendo y no dudando de su poder, no dudando de su autoridad, no dudando que Él tiene la mejor respuesta. Aleluya. Santiago 5, 17 al 18 dice, Él nos recuerda en estos versículos, Elías era un hombre como nosotros, con luchas, emociones, con debilidades. Sin embargo, oró fervientemente y el cielo respondió. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Luego otra vez oró y el cielo dio lluvia. ¿Y por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué? Porque Dios responde cuando su pueblo reconoce quién es Él. En Primera de Reyes 18, versículo 37 dice, Elías clama diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú eres Dios. Eso es él clamando en el monte Carmelo. Y cuando el fuego cayó sobre el altar, el pueblo declaró, porque todo se consumió la leña, se consumió el holocausto y todo lo que estaba ahí se consumió. El pueblo reconoció y en alta voz gritó, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios busca eso, un pueblo que lo reconozca, que dependa de Él, que se rinda a Él. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Su oración, amado hermano, mi oración, nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras rogativas pueden mucho. ¿Quién es justo? Nos preguntamos. No es el perfecto, no es el impecable, no es el que nunca falla. El justo es el que ha sido perdonado y restaurado por Dios. Romanos 3:24 dice que somos justificados por la fe.
Aleluya. Primera de Juan 3:7 dice, enseña que el justo busca hacer lo correcto. Proverbios 24:16 dice, Proverbios 24:16 afirma que el justo cae, pero se levanta, que Dios lo levanta. Aleluya. David es un ejemplo claro de esto. Después de ser confrontado por Natán, el profeta Natán, David no se justificó, se humilló. En Salmo 56, él clama y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones. O sea, vemos a un rey que se humilla delante de Dios. El justo no es el que nunca cae, el que siempre vuelve a Dios. Así que en esta mañana vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros delante de Él, a orar fervientemente y sabiendo que la oración sube al cielo, que derrama el corazón ante Dios, que la oración, ¿qué nos hace? Nos alimenta. Seguimos ese modelo que el Señor nos dio. Perseveramos en la fe. Y tiempo es el tiempo. ¿Qué nos hace entender esta enseñanza sobre la oración? Es que debemos de clamar a Él fervientemente. En esta hora te invito a ser insistente como aquella viuda. Te invito a ser como Ana, que creyó, que derramó su corazón delante del Señor. Te invito a abrazar esa oración. En esta hora vamos a orar para despedirnos, pero a pedirle al Señor que nos ayude día tras día a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por cada oyente. Que tú te pasees por cada hogar. Que tú toques las vidas, Señor. Aquel que esté enfermo, que tú sane. Aquel que esté decaído, que tú levante. Aquel que necesite un toque de tu mano, que tú rompa esa cadena en esta hora. Te damos gracias, Señor, por recordarnos sobre la importancia de la oración, que es la llave de la comunicación. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se despide su hermana y amiga, la misionera Loida Rivera, agradecida a Dios por este tiempo y deseando que la gracia y la paz de Dios abunden en sus vidas. Dios le bendiga. Y así llegamos al final de este programazo del día de hoy, dando comienzo ya nuestro segundo día, temporada 32. Temporada 32. Lamentablemente vamos a dejar a nuestro pastor para que se despida la mañana de hoy, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que adelante, pastor. Bien, Raúl, Dios te bendiga mucho. Bendiga al hermano Esteban y a todos los que nos han escuchado en esta gloriosa mañana. Bendecidos todos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adelante. Bueno, será esta mañana, si Dios así lo permite, donde estaremos nuevamente de 7 a 8 de la mañana en Buenos Días USA para todo Puerto Rico y todo el mundo a través de nuestras repetidoras. Un saludo grande a toda esa gran audiencia que está mañana tras mañana con Buenos Días USA. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Apocalipsis Network presentó Buenos Días USA, temporada 32. Te esperamos en nuestro próximo programa.